en este libro, es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla a nuestras vidas, por favor, según necesitamos. Bendícenos, Dios, por favor, bendice a tu pueblo. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, hermanos. Ahí está basado en todo el capítulo 2 el mensaje de hoy. Es uno de esos textos no necesariamente difíciles de entender, de hecho muy sencillo me parece a mí, muy práctico, hace muy evidente la enseñanza y la aplicación para nuestro tiempo, la hace muy sencilla, pero es uno de esos textos rudos, me parece a mí, de la palabra del Señor, que nos ayudan a entender ciertos peligros de la vida cristiana, pero es inevitable, no lo íbamos a saltar. Siempre lo digo con esos textos que a veces piensa uno, señores, y mejor predicamos del Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicado es, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, o del Salmo 23, que es tan lindo su mensaje para nosotros, pero pues no, este texto está en la palabra de Dios y algo nos quiere decir Dios a través de eso. Se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 hasta el 22. Solamente leeré la primera parte del texto, que dice así, el primer versículo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y sigue en ese mismo tenor hasta el versículo 22, el apóstol Pedro condenando, hablando con mucha severidad acerca de ciertas cosas negativas que hay en torno a la vivencia de la vida cristiana. Señor Santo, háblanos, por favor, lo pedimos otra vez. Bendícenos por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Cristianismo fuera de moda se llama el sermón de hoy, hermanos. Cristianismo fuera de moda. Y déjenme introducirme de este modo. ¿Comemos de este fruto o no comemos de este fruto? Ese fue el dilema o fue la cuestión existencial de dos personas muy conocidas para nosotros, parientes nuestros, antepasados nuestros, ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Y luego ahí pusieron una caricatura de ellos, pues más, Adán y Eva. ¿Comemos o no comemos? Lástima, resolvieron mal la situación, pero desde entonces la vida, no solo la vida cristiana, la vida misma, es una constante lucha de creencias. Sí, no, esto está bien, no está bien, esto es bueno, esto no es bueno. Ideas van, ideas vienen, pero desde entonces la vida es una constante lucha de creencias. Todos creemos algo. Incluso los que dicen que no creen en nada, creen algo, porque creen que no creen. ¿No es cierto? Creen que el no creer es su gran acto de fe, es creer que no creen. Ahora sí creen, porque terminan creyendo que no creen, pero es una locura, pero todos creemos algo. Incluso los que dicen que no creen nada. Pero es muy importante creer, pero es más importante saber qué creemos, porque hay quien cree cada locura y no sabe ni qué cree. Pero es vital, o sea, por vital me refiero de vida o muerte, creer lo correcto, creer la verdad. Hay gente que piensa que con que creas, con eso tienes, lo que creas, no importa lo que creas, con que creas, nomás con que seas muy sincero en lo que crees. Hay gente que cree eso, cree que la cosa buena es el acto de creer, aunque crean una barra basada. Pero si lo creen, es que si tú lo crees, es tu creencia. No, hay que creer lo correcto. Es importante creer, es importante saber, más importante saber qué crees. Pero vital es, o sea, el asunto de vida o muerte, creer lo correcto, porque se puede creer cosas incorrectas. Esta fue la razón por la que el Señor, la primera vez que habló con sus primeros discípulos, le hizo una pregunta. ¿Recuerdan? ¿Qué buscan? No se parece a ¿qué creen ustedes? ¿Qué es lo que creen? ¿Dónde está puesta su fe? O sea, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano o algo así? O sea, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu apuesta de vida? ¿En qué crees? Seguramente es también la razón por la que el Señor, en el desarrollo de su ministerio con sus discípulos, les hizo un examen en una ocasión con dos preguntas. ¿Recuerdan ustedes? La primera pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Y segunda pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Porque ¿qué creen ustedes? ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué creen de mí? ¿Qué cree la gente de mí? ¿Y cómo influye lo que cree la gente de mí en ustedes?
¿Creen lo mismo que la gente? ¿Creen la moda de la gente o qué creen ustedes? Insisto, hermanos, es vital creer lo correcto. Esta es la razón por la que Pedro en este capítulo de su segunda carta, nos confronta con un permanente problema que existe en el mundo, en la humanidad entera, y a través de toda la historia ha existido: la contaminación de las ideas, las herejías, los falsos maestros, la distorsión de la revelación de Dios. Ese asunto de creer es delicado. El día de hoy hay cada cosa que creer, está lleno de cosas. Y Pedro toma este tema y nos quiere hablar de algo muy importante: las modas de la humanidad. Hagamos un recorrido veloz. Voy a dividir este sermón, va a ser un sermón diferente que los que siempre predico, porque vamos a dividir la enseñanza en dos partes. La primera, vamos a recorrer todo el capítulo 22 de Pedro, parte por parte, y déjeme decir una enseñanza breve de ese capítulo. Todas son tristes, terribles enseñanzas, no en el sentido de que sean malas porque es la enseñanza de la palabra de Dios, sino en el sentido de que es triste lo que Pedro descubre que está pasando en la vida de aquella época y que dice que va a seguir pasando en nuestra época. Él profetiza que siempre habrá esto, y entonces ustedes y yo vamos a descubrir cómo se cumple la palabra de Dios en nuestra vida, lo cual es triste, porque lo que dice que está pasando es negativo, pero es verdad. Y luego después regresaremos a la segunda enseñanza para encontrar cuál es el tesoro, cuál es la enseñanza positiva de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces planteemos el problema. Este es el planteamiento del problema y vamos al texto. Número 1, lo que primero que Pedro nos dice es que se trata de un problema común. Me gustaría decir que es un problema que pasa muy de vez en cuando, pero no, Pedro dice que se trata de un problema muy común. Lean conmigo el versículo 1 una vez más. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Oiga, cuando comenzamos, regrésenme a la primera parte del versículo, cuando comenzamos, pero hubo también falsos profetas entre vosotros. Uno dice, qué bueno que hubo, tiempo pasado, hubo, gloria a Dios. Pero luego, ¿qué dice? ¿Cómo habrá? Que la canción ya nos arruinó entonces, porque habrá, o sea, Pedro profetiza que habrá, todavía entre nosotros. ¿Qué dice el pasaje? Déjeme decir 3 ideas. Siempre han existido los falsos profetas, siempre. Pedro dice que en el Antiguo Testamento había falsos profetas. 2, se esconden incluso dentro de las iglesias, porque Pedro dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Oiga, se meten en la iglesia, porque un falso maestro allá afuera diciendo tarugadas, pues ¿qué, a mí qué? Pues que diga misa y no nos importa, pero dice que se introducirán en el pueblo, en la iglesia. Su trabajo es introducir herejías, es decir, medias verdades o verdades contaminadas. Hermanos, yo sé que yo aquí despepito contra las herejías y especialmente contra el neocarismatismo, que ya está claro que me saca ronchas, ¿verdad? Y lo voy a decir con mucho amor y respeto, ¿eh? Al fin estoy cumpliendo 17 años de estar aquí. Oiga, yo sé que algunos de ustedes, con todo respeto se los digo, hasta se enojan conmigo cuando hago eso. Ay, pastor, porque algunos de ustedes han sido vulnerables y tienen un tío, una prima, un amigo pastor, un vecino que les sigue diciendo ideas, y usted cree que, bueno, son ideas, son graves las ideas. Eso que cada rato yo condeno de las declaraciones, de que decláralo. Algunos piensan que, pastor, todos los cristianos declaran. Analícelo, por favor. Analícelo, por favor. ¿De veras tiene el ser humano poder en su boca para declarar y hacer que cosas sucedan? Eso es una doctrina sencilla, muy simple. No, es una herejía muy grande, que contamina de una manera muy grande la fe, porque le quita la autoridad a Dios, que es el soberano de todo, y la pone en el hombre. Ahora resulta que yo tengo poder para concentrarme, para hacer declaraciones positivas, para atraer lo positivo, y nos dice toda la gente, ¿no? Hasta la gente inconversa, la gente que no es cristiana, cuando usted dice, ay, es que creo que me va a salir mal. No digas que te va a salir mal, porque si te dices que te va a salir mal, porque lo que tú declaras, ¿sí o no dice la gente eso? Porque es una especie de doctrina mundana que se metió ya al cristianismo. Es una herejía y es muy grave, porque es negarle a Dios la autoridad y poder. Él dice en su palabra, hay un texto muy fuerte que usan los calvinistas, por cierto, porque lo interpretan mal, pero hay un texto muy fuerte que dice que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y se compadece de quien se compadece. En conclusión, y de quien no quiere tener misericordia, no tiene misericordia.
Es un texto que habla de una forma extraordinaria de la soberanía absoluta de Dios. Hay unos que hasta dicen, es que usted y yo movemos la mano de Dios con nuestra oración. ¿Qué? ¿Acaso Dios es un niño que le tienes que enseñar a escribir? Mira, Señor, como tú no sabes qué hacer, yo te voy a decir en los milagros que tienes que hacer, yo te los voy a decir. Ahí vas, a ver. ¿No eso es una blasfemia? Él es soberano. Entonces, ojo con eso, porque dice Pedro que su trabajo es introducir herejías, medias verdades o verdades contaminadas. Se parecen a la verdad, pero no lo son. Se enfocan en algo que no es el Señor, es humanismo, es idolatría, es fetichismo. Miren, dice el texto que negarán al Señor, pero hay que reconocer esto, negar al Señor no necesariamente es una acción declarada, evidente. Algunas personas, no se les cae el Jesús de la boca, se la pasan diciendo textos bíblicos, pero Pedro dice que negarán al Señor, no necesariamente declarando que lo niegan, más bien puede ser una creencia que en el fondo pone la autoridad sobre alguna otra cosa y que resulta en una negación de la autoridad del Señor, como creer en el poder de una declaración, como creer en el poder de un ritual o una determinada práctica, que en el fondo niega la autoridad del Señor y su poder sobre nuestra vida. Así que es cuando dice que negarán al Señor, no se refiere necesariamente que blasfeman y dicen cosas negativas, no, en ocasiones es una doctrina, una idea, que en el fondo esa idea niega la autoridad del Señor. Así que tengamos cuidado. Se trata de un asunto contagioso, dice Pedro. Muchos creyentes son engañados. Eso, me gustaría decir que es bien difícil que nos contaminen. Me gustaría decir que los falsos maestros son bien difíciles de detectar, bien fáciles de detectar y que no nos van a engañar a nosotros. Pero no, Pedro dice lo contrario. Leen conmigo por favor el texto. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Perdonen, pero eso dice Pedro. El error suele ser popular. Por eso mi sermón se llama Cristianismo fuera de moda. No sigamos la moda, porque el error suele ser popular, en ocasiones muy popular. El testimonio de la iglesia pierde su efectividad por causa de eso. ¿Nunca le han dicho a usted, usted predica de Cristo a algún amigo, a algún vecino y le dicen, sácate, que yo he visto personas en la televisión y que el otro día supe de un pastor que pide dinero? Y usted, guau, pues sí es cierto, ¿qué hacemos? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que por causa de personas, de falsos maestros, el testimonio de la iglesia es debilitado, eso dice Pedro. Pero lo más triste es que dice Pedro que es popular este asunto. Es triste, pero el pasaje nos advierte del crecimiento explosivo de la herejía y las comunidades heréticas. Así que debemos tener cuidado de no valorar las ideas por el número de personas que las siguen. Oiga, es que ese predicador que el pastor dice que es un falso profeta, pero tiene una iglesiota más grande que Oreb. Sí, y eso es razón para creer que tienen la verdad. El texto dice que son muy populares. El texto dice que muchos seguirán sus disoluciones. Recordemos, hermanos, que la verdad no es democrática. ¿Estamos de acuerdo con eso? La verdad no es democrática. Si ustedes y yo votamos a favor de una mentira, no se convierte en verdad, aunque la mayoría votemos a favor de la mentira. La mentira es mentira, aunque muchos crean que es verdad, y la verdad es verdad, aunque uno solo la sostenga en contra de los demás. La verdad de Dios no es democrática, no depende de cuántos la creen, no, es verdad absoluta y punto. En los asuntos de la fe, insisto, la mentira es mentira aunque muchos crean en ella, y la verdad es verdad aunque uno solo la sostenga. Se trata de un asunto de dinero, dice Pedro. Se trata de un asunto de dinero. Pueden leer conmigo el texto que da base a esto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tienen una capacidad extraordinaria para convencer a la gente de dar dinero. Esta es una de las claves para detectar a los herejes. Se enriquecen desmedidamente a causa de extorsionar a la membresía con sus ardides. Esto está clarísimo. Si usted dice, pues ahora vi en la televisión y que escuché una... Bueno, pues analícelo a la luz de la palabra del Señor. Están bajo juicio de Dios, dice Pedro. La declaración de Pedro es contundente, serán condenados. Se trata de un atentado contra asuntos no negociables del Señor. ¿Se entiende? No negociables. Hay cosas que el Señor no tolera. Él es amoroso, Él es lleno de compasión y misericordia, pero hay cosas en las que Él es absolutamente intransigente. Lean conmigo el texto que da base a esto, por favor.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las autoridades las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Oiga, dice aquí el Señor, no toleró. Hay cosas en las que Él es absolutamente intransigente. Déjeme decirlo de esta manera. El Señor ama tanto a los seres humanos que aborrece por completo las ideas, movimientos, estrategias, cultos, reuniones y cualquier otra cosa que contamine el camino para que los seres humanos lleguemos a Él. Ama tanto a los seres humanos que aborrece por completo ideas, cultos, rituales, situaciones, reuniones que impiden que el ser humano llegue a Él. Y en algunas reuniones lo que se proclama es el profeta o la persona o el poder que tiene o la práctica de no sé qué o el hecho de hacer tal movimiento con la mano o de declarar tal cosa. Eso es lo que toma el lugar de centro en lugar de Dios. Y Dios ama tanto al ser humano que aborrece tal cosa, porque cuando el ser humano se desvía de su atención en Él, corre riesgo de estar condenado para siempre y de no convertirse. Cuidado con esa postura de algunos que dicen, no critiquemos a nadie, todas las religiones son buenas, todas las ideas tienen algo de bueno, seamos tolerantes, unámonos en las coincidencias en lugar de dividirnos en las divergencias. Hermanos, es verdad, hay que ser amables, respetuosos y amigables con todos. Pero en asuntos de fe debemos ser intransigentes, porque Dios lo es. Dios es intransigente también. ¿No dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y luego qué añadió? Y pueden ir a Dios por cualquier camino, pueden seguir el de Buda, pueden seguir el de Mahoma, pueden seguir el de la Santa Muerte si quieren, pueden seguir el de María, el de San Gilberto, Virgen y Mártir, protector de los desamparados, pueden seguir el que quiera. ¿Dijo eso el Señor Jesucristo? ¿O fue radical e intransigente? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y luego qué añadió? Nadie viene al Padre más que por un solo camino. ¿Cuál? Él. Hace algunos años, cuando vino el Dalai Lama a México, yo era presidente de la convención en esa época, me parece, y la Secretaría de Gobernación invitó a todos los líderes religiosos que tienen en su lista de líderes religiosos para que fuéramos a una reunión en donde el Dalai Lama iba a hablar. Y fuimos. Oiga, me cayó muy bien el viejito. Me parece una excelente persona, como ser humano me pareció fantástico. De veras, es más chistoso, se echó bromas y me cayó súper bien. Me parece una linda persona. Pero si alguien me pregunta con respecto a su fe, yo digo, está bajo condenación. Si alguien me dice, ¿a dónde se va a ir? Al infierno. Perdonen los que aquí medio budistas y les gusta esa cosa de la meditación y no sé qué. Discúlpeme, si él no se entrega a Cristo, no tendrá salvación, aunque sea una lindísima persona. El budismo es una religión no teísta, no creen en un Dios. Creen en la fuerza, energía, en el ser humano, en la transmutación del alma de una entidad a otra y no sé qué. Todas las cosas, todas ideas, las cuales son herejías según este libro. La Biblia dice que está destinado a que el hombre muera una sola vez y después de la muerte, ¿qué dice? El juicio. Cualquier otra idea que alguien diga está equivocado. Aunque sea una linda persona, si no conoce a Cristo, si rechaza a Cristo y la salvación que vino a traernos, está perdido. Pero hay gente que en esa tolerancia a ultranza piensa que todos tienen la razón. No puede ser cierto. Ahora, no matemos a nadie. Yo nunca les he dicho, vayamos y destruyamos el altar a la muerte que está en la esquina. Sí me encantaría que lo hiciéramos, pero no lo podemos hacer. No lo debemos hacer, porque debemos respetar a esa persona que tiene su credo en la muerte. Está equivocado, pobrecito, está bajo condenación, pero tiene derecho a creer lo que quiera porque es libre. Y usted y yo no vamos a destruirlo. Sí, por supuesto, en ese sentido somos amables con todo el mundo. Pero si alguien me pregunta, ¿y qué con estos y qué con aquellos? Si no creen en Cristo están perdidos. Punto. El Señor sí fue intransigente en eso. Se trata de agobio de los creyentes. Lean conmigo el siguiente texto, versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Se trata de agobio para la fe, para los creyentes. El deterioro de la sociedad duele. La depravación trae desesperanza.
Si no fuera por el Señor, todos estaríamos perdidos. Dice ahí el texto que el Señor sabe librar a los justos. Esta es una de las señales del verdadero cristianismo, la compasión y el dolor a causa de lo que sucede en el mundo. Aquellos que están contentos con la depravación social, pues son parte de ella. No se molesta a usted, hermano, no le da dolor que en el mundo entero se está aprobando una ley para que se puedan casar personas del mismo sexo. Si usted dice, qué suave, que este puño sí se ve, o qué sé yo, no sé cómo, que dicen los que hacen marchas y demás, qué bueno. En esta iglesia no tenemos problemas en recibir y que vengan a nuestra iglesia cualquier tipo de personas, incluso los que viven en una vida homosexual. Pero les hablamos de Cristo y les hablamos del Señor y de la verdadera identidad del ser humano. Y buscamos que encuentren salvación y ordenen su vida. Pero que en el mundo esté sucediendo la aprobación de cosas como estas es un peligro para la juventud. Ahora resulta que es una opción para algunos y el cristiano verdadero le duele eso. Se entristece de eso. Los que se alegran pues seguramente son parte de la depravación. Ahí en Romanos capítulo 1, cuando habla de la depravación del ser humano, dice que lo primero que hicieron fue que no quisieron adorar a Dios, sino que adoraron la creación de Dios, las criaturas. Y luego sigue hablando que se encendieron en sus necios razonamientos, su filosofía, y luego dice que la inmoralidad, que se unieron entre ellos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, va hablando así como de una depravación en aumento. ¿Y sabe cuál es la cumbre de la depravación? Dice, y no solamente lo hacen, dice, sino que se complacen con los que lo hacen. ¿Sabe cuál es la cumbre de la depravación humana? Que estemos de acuerdo con eso. Que estén pasando cosas malas y cada vez más malas y cada vez más malas, es terrible. Pero lo más terrible de todo es que lleguemos a decir, bueno, pues así es la vida, qué remedio, pues así, cada quien, como dicen en mi rancho, y aceptemos eso. Es la depravación más grande. Pero el cristiano no llega a eso jamás. El cristiano, como el justo Lot de este pasaje, se duele de eso. Se trata de diversas herejías y herejes de todas clases, o sea, la diversidad en la herejía es bastante grande. Lean conmigo lo que dice Pedro. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Oiga, se fue grande Pedro, ¿no? No les habló bestias, no dice si animales irracionales. O sea, habla con si usted cree que yo hablo así como muy fuerte contra las herejías, no, hombre, pues Pedro me gana. Por eso me gustó este texto, para que no me anden criticando de que de repente condeno las herejías. Pedro los sale peor y inspirado por el Espíritu Santo. Las peores herejías son las que llevan a la depravación al ser humano. Un rasgo de los herejes es la soberbia y el autoritarismo con el que hablan. Les voy a leer porque Pedro aquí aparentemente hace alusión a lo que dice Judas, es un solo capítulo, versículo 9. Recuerdan, Judas es una carta muy breve y en el versículo 9 dice Judas de la siguiente manera. Pero cuando el arcángel Miguel, no sé cómo está la cosa de las jerarquías en los seres celestiales, pero este era arcángel, debe ser grande, ¿no? Hay algunos que sí saben y le inventan ahí sus jerarquías, pero este no es ángel, no, es arcángel. No sé cuántas barras traerá en su uniforme, pero este es de altura, de rango alto. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Oiga, qué interesante. Pedro nos dice que una de las características de los falsos maestros es que tienen soberbia y hablan con una supuesta autoridad de las cosas que no conocen. El Señor te reprenda, solo dijo el arcángel, fíjese. Los herejes de hoy presumen de tener poder sobre los demonios y se la pasan reprendiendo y maldiciendo y dramatizando sus fantasías y lo llaman a todo eso lucha espiritual. ¿Ha oído usted? Te reprendo. Y hablan con Satanás. O sea, yo digo, la primera vez que alguien habló con Satanás nos mandó a arruinar a todos. No, fue Eva, no, fue la primera. O sea,
¿por qué no comes de ese fruto? ¿Qué te importa? Le hubiera dicho y se va, y ya todavía estábamos en el paraíso todos, pero no, se puso a platicar con él. No, pues sí, es que Dios nos dijo que no comiéramos, porque no sé qué. ¿Se acuerdan de eso? Cuando alguien me dice, pastor, ¿y usted ha estado con personas endemoniadas? Sí. ¿Y qué hace? ¿Cómo le hace? Yo oro nada más, yo hablo con el Señor. No hablo con los demonios, hablo con el Señor. Alguien me dice, el Señor les preguntaba su nombre. Sí, por eso yo hablo con el Señor, para que Él les pregunte su nombre y Él los eche fuera. Yo no hablo con los demonios. Yo jamás, me molestan. Hay cantos que hablan al demonio, hay cantos que le cantan al demonio. Hay uno que le dice, no quiero ni siquiera pronunciar su nombre, pero le dice, Satanás, tú, ¿por qué te pones a cantarle al Satanás? Le cantamos a Dios, no al diablo. Así que cuando me piden que vaya y ore por una persona que aparentemente tiene un problema de posesión demoníaca, yo no hablo con nadie más que con Dios. Señor, aquí estoy en tu nombre, que se salga este espíritu y libera a esta persona. Pero hay personas, fíjese, Pedro dice, se ponen a hablar, que según ellos con autoridad, y luego dice, Pedro pone de ejemplo, ni los ángeles hacen eso. El mismo arcángel Miguel solamente dijo que el Señor te reprenda, ni siquiera se puso a platicar con él. Pero estas personas se creen, se sienten muy grandes porque ahí delante de nosotros le echan porras a su ego y diciendo que ellos tienen autoridad y que te ordeno en el nombre. Sí, yo le pido al Señor y el Señor en su nombre lo hará, Él con su autoridad lo hará. Tengamos cuidado de eso. El camino del error no puede llevar a final feliz, dice el texto. Se trata de un problema de mal testimonio de la fe, dice Pedro. Lean conmigo versículos siguientes. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la lengua del profeta. Hasta ahí. ¿Sí es hasta ahí? Por la locura, ¿qué dije yo? Refrendó la locura del profeta, perdonen. El Señor dijo, lean conmigo Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo. Sí, mintiendo. Si dicen toda clase de mal contra nosotros, pero tienen razón, en la torre, ¿no? Pero el texto dice que somos bienaventurados cuando nos persiguen y dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Pero Pedro dice, pero hay algunos que comen con ustedes, están en su reunión, pero son manchas a la fe, son inmundicia a la fe, dan mal testimonio, dice Pedro. Por eso quise citar este texto del Señor, que hablen mal de nosotros. Es hasta honroso, bienaventurados somos, pero si están mintiendo, pero si dicen la verdad, pues entonces somos herejes. Los cristianos siempre seremos criticados, pero si las críticas son verdaderas, entonces no somos más que herejes. Una vez más, la clave es el dinero, como en el caso del profeta Balaam. ¿Se acuerdan del profeta Balaam? Es un profeta que aparentemente todo lo que decía sucedía, y por eso Balac, un rey, lo contrata para que maldiga al pueblo de Israel, pero no lo puede hacer. Cada vez que lo va a maldecir, en vez de maldecir, lo bendice, porque Dios usa su boca para bendecir al pueblo. En lugar de decir maldito seas, dice bendito seas Israel, todos tus enemigos, todos los que te quieran hacer mal serán destruidos. Y Balac le dice, espérate, me estás maldiciendo a mí porque ellos... Pero le pagó 4 veces. Siempre digo que es una escena chespiritiesca, es una escena de comedia mexicana, porque yo con una vez que un profeta me sale mal, pues ya no lo contrato, pero Balac lo volvió a contratar. Y lo volvió a contratar, y lo volvió a contratar. Y la última bendición que le dio al pueblo de Israel, Balaam dijo, esta va de mi cuenta, esta ya ni me la pagues, yo solito lo bendigo, porque ya se dio. Pero sin embargo, sí fue un profeta mercenario, porque sí aceptó dinero para hacer su trabajo. Tanto que su burra le habló. Ya para que te hable una burra, que estás muy mal. Además, contaminó al pueblo de Dios porque le dijo a Balac, mira, no lo pude maldecir, no me dejó Dios, pero te voy a decir cómo le vas a ganar. Dale a tus hijas, a sus hijos, comparte con él, hazte amigo de él, porque Dios le dijo a este pueblo que debe mantenerse santo, pero si tú lo contaminas, entonces se debilitará. Fíjese qué malvado individuo. Y esa es la doctrina de Balaam. Seamos sabios, porque los necios son más necios que una burra. Una burra es más sabia que ellos.
Pedro no se limita en su crítica, ahora sí que se fue grande, y condenación para los que enseñan el error. Y no olvidemos que estaba hablando de propios y no de ajenos, está hablando de gente dentro de la congregación. Lo que él advirtió se cumplió en Pérgamo. Miren cómo dice en Apocalipsis este pasaje, lean conmigo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En la iglesia de Pérgamo, iglesia cristiana de Pérgamo, había personas que tenían la doctrina de Balaam, y se refiere, ni siquiera se acordaban de Balaam, se refiere a que practicaban lo que Balaam practicó, contaminar la iglesia. Se trata, hermanos, de seguidores de la moda, dice Pedro. Lean conmigo por favor el versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué está diciendo Pedro con esta metáfora? Siguen las modas y seguirán el camino de las multitudes, la condenación. Hermanos míos, es el grave problema de las modas del cristianismo. Algunos necesitan emociones fuertes y se inventan rituales, ritos, conjuros y credos extraños. Les llaman unciones, pero si no se soportan por la palabra de Dios, son herejías. Pablo también nos advirtió al respecto. Lean conmigo lo que dice Pablo. Pablo también nos advirtió al respecto en 2 Timoteo 4:3, ¿cómo dice? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Déjenme decirles, ya lo he explicado antes, pero esto que dice, conforme a sus propias concupiscencias, no se refiere a los maestros, se refiere a la gente. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, y sufrir significa soportar. No soportarán la sana doctrina. Hay gente que no soporta la sana doctrina, le molesta la sana doctrina. Y teniendo comezón de oír, se amontonan a maestros conforme a sus concupiscencias. Voy a decirlo, esto que es muy grave. Definitivamente hay gente que no soporta la verdad de Dios y se hace vulnerable a las herejías. Podemos decir sin temor a equivocarnos que los falsos maestros no son solo victimarios, son víctimas de la gente que quiere oír ciertas cosas y presiona a los pastores o maestros a que les diga lo que les gustan oír. Esto es un hecho. Los falsos maestros, falsos profetas, llegaron a eso en ocasiones por presión de la gente. Porque la gente quiere oír ciertas cosas. Quiere oír que todo está bien. Quiere oír que si declaramos nos hacemos millonarios. Quiere oír que tenemos poder en la boca. Y algunos maestros han sido llevados y llevados y llevados y terminan siendo víctimas de la multitud, de las concupiscencias, de la comezón de oír de la gente. Esto es un hecho. Si yo me dejara, en esta iglesia podríamos ser carismáticos o ultracalvinistas, porque en nuestra iglesia hay de esas clases de personas que les gustaría oír esas cosas, pero yo tengo que ir a la palabra de Dios y tengo que ser honesto con lo que Dios dice y tengo que respetar la palabra y no las modas, porque está de moda las dos cosas, neocarismatismo, calvinismo, están de moda. Son, me parece a mí, problemas de moda en el mundo cristiano. Se trata del ejercicio de un trabajo bien desarrollado. Mire que es triste, pero esto dice Pedro. Lean conmigo el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, algunos que ya habían huido del error, se regresan porque les hablaron muy bien. Déjenme decirlo de esta manera. Evidentemente, los falsos maestros no traen cuernos ni cola, sino que traen Biblia y dicen palabras religiosas con aparente piedad, con una extraordinaria habilidad de oratoria. Son buenísimos en la oratoria. Hacen que algunos creyentes verdaderos tengan retroceso en sus vidas. No son ignorantes, así como que unos burros cabezones. No, son elocuentes. Visten bien. Pedro nos advierte que los que enseñan falsedades no necesariamente son gente ignorante o impreparada. No, se trata de excelentes oradores, exitosos proclamadores de sus enseñanzas, y definitivamente tienen muchos adeptos. Escriben muchos libros, venden muchos libros, consiguen mucho dinero, tienen muchos carros, casas enormes, algunos tienen yates, helicópteros, aviones y congregaciones
de miles de personas. Se trata de una oferta muy grande, pero el resultado no lo es. Lean conmigo los siguientes versículos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ni dejar de sufrir, ni tener una vida de millonarios, ni conseguir todo lo que se declaren, ni lograr hacer un mal a los enemigos, ni burlar la muerte, ni tener salud plena, es el resultado de las herejías. El único resultado es la esclavitud a esas ideas y a los falsos apóstoles, profetas o maestros. Hay personas que, pastor, pues que hay que declárese sano. Hay quienes me han declarado sin diabetes. Pastor, yo ya declaré sanidad sobre usted, usted ya no es diabético. Está bueno, nomás que dígale a mi glucómetro porque él insiste en que me sale alta el azúcar. No es cierto, ni me sale tan alta porque me mantengo controlado porque llevo dietas y esas cosas. Pero algunas personas, yo le pregunto, esas personas que declaran, ¿no usan lentes como yo, muchos de ellos? Muchos de ellos usan lentes. Algunos de ellos tienen tic nerviosos. Hay uno muy famoso en la tele que no podría declararse ya no tener un tic. Algunos están así bien gorditos, obesos, es un problema de salud, no podían declararse flacos y al otro día están flacos predicando. Porque la boca no tiene poder, nadie tiene poder en su boca, es Dios soberano. Y si Él quiere que uno tenga un aguijón en la carne como Pablo, ¿qué le dijo el Señor a Pablo cuando Pablo le pidió muchas veces que le quitara el aguijón? ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Pero que Pablo, ¿por qué no te declaraste sano? Declaro aguijón, te ordeno en el nombre, sal de aquí aguijón. Se le sale, no sé dónde lo tendría, aquí, acá, quién sabe dónde tendría, porque no sabemos cuál era su mal. No se le pudo haber salido. ¿Declaró eso? No, ¿por qué? Porque él sabía que eso no es así. A Dios le gustaba a Pablo así. Yo he llegado a la conclusión de que a Dios le gusto con diabetes. Seguramente algo me ayuda a la diabetes en mi vida, me ordena en la vida. Seguramente algo, por eso me permite vivir esta circunstancia. ¿Puede sanarme? Ah, sí, puede sanarme al instante. ¿Se lo he pedido? Sí, se lo he pedido. Y según el doctor sigo así, con esa enfermedad, pero Dios me tiene bien así, porque Él es soberano, punto. Yo le pido, le suplico y Él decide si me da o no, me responde, siempre me responde, pero a veces me dice que no, porque Dios no siempre nos da lo que pedimos. No siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos, porque Él es más sabio que nosotros. Es que tengamos cuidado con eso. Siempre me he preguntado, ¿por qué esos sanadores que dicen que tienen don de sanidad, por qué no van a los hospitales a realizar sus milagros? ¿No sería padrísimo? Consiguen una credencial, le entran ahí, están todos los desahuciados y los sanan a todos. Los proclamadores del falso evangelio de la prosperidad, que dicen que llegue el evangelio y te hace próspero y te hace un peso y Dios te da miles, ¿por qué no van a los países del tercer mundo a predicar? No, curioso, los predicadores del falso evangelio de la prosperidad siempre se abocan a la gente de clase alta, siempre. Sus congregaciones siempre son en los lugares y afectan a la gente de clase alta. Si de veras es verdad su evangelio, ¿por qué no van a los países tercermundistas? ¿Por qué no se van de misioneros allá a un pueblo allá alejado de la sociedad donde están las cosas bien pobres? Pues que ahí no hay lana para conseguir su estilo de vida. Por eso sencillamente. Se trata de apostasía, dice Pedro, lean conmigo este versículo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Manifestaron una decisión de seguir al Señor Jesucristo alguna vez, tal vez se convirtieron o se pusieron de pie alguna vez, en algún lugar de su proceso se desviaron y se deterioraron. El apóstol Juan también nos advirtió con estas palabras. ¿Pueden leer conmigo este texto? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Esto es lo triste de este pasaje, por eso dije que este es un pasaje bravo, un pasaje triste, porque nos habla de una realidad que no es agradable. Están entre nosotros los falsos maestros y salen de nosotros. Se trata de cultura social y no de transformación existencial. Lean conmigo el siguiente versículo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Perdón, yo no lo puse, fue Pedro. Le estoy echando la culpa a Pedro. Él es el que habla así tan rudo.
Haber conocido la verdad y no vivirla ni proclamarla les condenó. Regresaron a donde pertenecen, dice Pedro. Definitivamente su naturaleza no había sido transformada, es lo que dice Pedro. Le explico, las metáforas son muy elocuentes, muy elocuentes. Mire, el perro sigue siendo perro, ¿estás de acuerdo conmigo? Y aunque usted le diga, oye, no seas puerco, no seas cochino, ¿cómo te comes? Él te voltea a ver y dice, no, pues está resabroso, ¿no? Perdonen, pero Pedro puso el ejemplo. ¿Por qué? Porque es perro. Porque así es más, cuando los perros salvajes se alimentan así los unos a los otros, ¿sabía? Unos van a comer y otros se quedan a cuidar en la madriguera, y aquellos que regresan les dan de comer a estos. ¿Y cómo se la trajeron? ¿En un plato? ¿En un tupperware? No, ya sabe cómo se la traen. Es perro. Por eso se porta como perro. Y la puerca lavada, usted la trae del cieno, del lodo, del trochil, del corral, la trae, la baña, le pone desodorante, la perfuma, moñito en la cabeza. Y cuando hay lodo y huele, ¿qué hace la puerquita? Ay, no quiero ensuciarme. Porque así andan de puntitas las puerquitas, ¿verdad? Parece que tienen tacón alto, ¿verdad? Y entonces dicen, no, va y se tira. Ah, sabroso. Se echa así lodo, ¿no? ¿Por qué? Es puerca. Lo que está diciendo Pedro es, volvieron a su naturaleza. Lo que está diciendo es, no hubo transformación en sus vidas. Solamente hubo algo así como culturización, que es diferente a la conversión. Para finalizar esta primera parte que ha sido muy extensa, disculpen ustedes, conviene que definamos la palabra herejía. Porque, ¿qué creen? Es un concepto interesante. El concepto viene de un verbo que significa tomar algo para uno mismo, escoger, preferir. Se refiere a un determinado curso de pensamiento o acción que un individuo toma o que un grupo de personas adopta como artículo de fe o modo de vida. Podemos decir, en ese contexto original de la palabra herejía, que ustedes y yo tenemos nuestra propia herejía. Nuestra fe, nuestra doctrina, que es nuestra, es propia, es exclusiva, es lo que nosotros escogimos creer. Pero la palabra, que significaba originalmente eso, se trataba de una palabra de buena reputación. Señalaba a una persona muy segura de sus ideas o convicciones. Sin embargo, fue justamente la llegada del Señor Jesucristo que transformó el concepto de esta palabra en el idioma griego. ¿Por qué? Porque cuando llega el Señor Jesucristo, la verdad es absoluta. La verdad tiene una base, tiene un origen y una norma. Cristo y su palabra es la verdad. Así que las ideas, convicciones personales y los dogmas ya no son asuntos de cada persona, que cada quien tiene derecho a creer a su manera. No, en Cristo hay una manera de creer. Así que esta pasión por ser muy exclusivo, original, diferente y distinto, cambió su sentido y llegó a significar lo que ahora queremos decir con hereje o herejía. Porque Cristo ya vino a decirnos la verdad absoluta. Ahora usted y yo creemos esa verdad, que es la verdad de Cristo. Pero no, yo quiero creer en mi manera. Es una herejía. No, es que yo creo de otro modo porque yo soy muy original y a mí no me gusta ser del montón, a mí no me gusta ser Vicente que va donde va la gente. Yo quiero tener mi propia idea. Se llama herejía eso que dices tú que tienes. Porque la verdad es lo que Cristo dijo. Está de moda ser muy original, está de moda seguir otras cosas. Por eso les estoy desafiando a un cristianismo fuera de moda. Así que cuidado con aquellos que pretenden tener cierta información o cierta verdad que no está en la Biblia y que nos dicen que les fue revelada de manera especial a ellos. Cuidado con eso. El pasaje claramente nos advierte, no les creamos, no les creamos. Ahora quiero ir a la segunda enseñanza. Esto es una enseñanza muy extensa de lo que dice Pedro, pero discúlpenme, esta especie de vía crucis que les hice caminar conmigo explicándoles esto, pero aquí está en el pasaje de Pedro. ¿Cómo querían que me lo saltara o qué? Pero ahora, después de eso, planteemos la solución que tiene Pedro para nosotros. Lo más triste de todo es que nos habla de cosas que suceden en el mismo cristianismo. Si usted se da cuenta, lo pudimos aplicar perfectamente a nuestra circunstancia. Esto podría ponernos nerviosos, podría hacernos preguntar, entonces, ¿cuál es la verdad? Entonces, ¿estamos en el camino correcto? ¿Qué es lo que debo creer?
Porque hay tantas cosas, unos que me tocan la puerta y me invitan a no sufrir. No, esos no me invitan a no sufrir, esos me invitan a leer una revista, ¿verdad? A comprar una revista. Y estos otros me invitan a esto, y estos a no sufrir, y estos a no sé cuál. ¿A quién le hago caso? Tengo un primo, un cuñado, una hermana, un vecino de diferentes iglesias, y uno me invita a un encuentro, y este me invita a un retiro, y este en la torre. Y usted puede llegar a confundirse y decir, ¿cuál es la verdad? Pero como dijo el Chapulín Colorado, que no pande el cúnico, que no cunde el pánico. Permítanme, el pasaje nos dice que hay esperanza de vivir fuera de la moda de este mundo. Hay esperanza. Dentro del pasaje hay unos cuantos versículos que nos ayudan a encontrar la luz en las tinieblas. Es como una flor en el pantano de la depravación humana. Leámoslo otra vez, estos versículos, versículos 5 hasta el 9. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos míos, les tengo noticias positivas en medio de estas cosas negativas que hemos visto. En todo diluvio puede haber un Noé y su familia. En todo diluvio puede haber un Noé y su familia. En toda sociedad depravada puede haber un Lot y su familia. En toda sociedad injusta puede haber justicia y justos. Y déjeme explicar eso. Justo es aquel que aborrece la maldad. Seamos de esos. Seamos de esos. No hay pierde. Usted dice, en tanta confusión, no hay pierde. Primera cosa que hay que hacer, seamos de esos, de los justos que aborrecen la maldad. No estemos conformes con la depravación del mundo. Tampoco estemos conformes con la distorsión de la fe. Por lo pronto, seamos inconformes, fuera de moda. Segundo lugar, justo es aquel que vive entre los malos, pero se porta diferente. Seamos de esos. Vivamos los valores del reino. Seamos buenas personas. Dejemos que Dios nos transforme y seamos leales, fieles, honestos, veraces, honrados. Seamos de esos. Sí podemos encontrar el camino correcto. Mire, el Señor tiene suficiente poder y un gran amor para librarnos. Tal vez nosotros no podemos, tal vez somos presa fácil del error. Tal vez, Señor, pero me confundo, no estudié teología. Viene una persona, me dice una cosa, me dice otra, soy vulnerable. Bueno, pero el Señor puede librarnos. Él libró a Noé, libró a Lot. No estamos solos, Él está con nosotros, como hizo con Noé y con Lot y sus familias. Él puede hacerlo con nosotros, solo estemos en profunda relación con el Señor. El Señor quiere darnos un destino diferente. Esta es la razón de su intransigencia. Nos ama y quiere que seamos felices mientras vivimos y salvos después de la muerte. Quiere que seamos felices mientras vivimos y quiere que seamos salvos después de la muerte física. Así que, hermanos, no todo está perdido. Sí podemos vivir a contracorriente. Podemos vivir fuera de la moda de este mundo y podemos ser cristianos en este mundo perdido. Entonces, que no se me confunda. Uy, pastor, entonces, si hasta dentro de la iglesia hay falsos maestros y todo, entonces la cosa está difícil. No tanto. Porque Dios nos demuestra, Pedro también con su palabra del Señor, que dentro de la depravación siempre hay personas salvadas. Así que tengo un desafío para todos nosotros, en donde voy a explicar la última enseñanza y la más linda de todas. Miren, una última cosa que enfrentar es un desafío. Miren, en medio de la depravación de los falsos maestros, Pedro pone 2 ejemplos, 2 personas de ejemplo. Noé, oiga, lo entendemos. Noé, un alma de Dios. Era un hombre justo. Génesis 6:9 dice que era el más justo de su tiempo y dice que caminaba con Dios. No solo dice que caminó con Dios Enoc, también dice que Noé caminaba con Dios. Que el Señor haya escogido a Noé no nos sorprende en lo más mínimo. Pero cuando se trata de Lot, ahí sí como que decimos, ¿qué? Que diga Pedro que el justo Noé, amén, chulada de persona, pero luego llama justo a Lot, ¿qué? La cosa cambia, como dicen en mi rancho. Recordemos por qué estaba en Sodoma Lot.
Su tío Abraham le dijo, mira, nuestros obreros de ovejas, nuestros pastores de ovejas están peleándose porque se les confunden las ovejas, no nos vamos a pelear tú y yo, escoge para dónde quieres ir. Y tú escoges la derecha, yo escogeré la izquierda. Si tú escoges la izquierda, yo escogeré la derecha. Y el texto nos deja entrever que Lot escogió por interés una parte de la tierra que estaba una llanura llena de riego, de verdor, que las cosas estaban lindas, había riqueza ahí. Lot escogió evidentemente por interés. Pedro nos dice que era justo, pero cuando leemos su historia en Génesis, no podemos más que dudar de su integridad. No, que el justo Lot, no. Decimos el justo Lot, el justo Noé, amén, sí, Noé, no, mis saludos para Noé y su familia, pero el justo Lot, ¿qué? Oiga, los ángeles casi tuvieron que obligarlo a salir de Sodoma. Dice la escritura que le decían, apresúrate, y que Lot no salía, no se quería salir. Y los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano y sacarlo. Su esposa, de hecho, volteó y ya sabemos lo que le pasó. Conocemos su triste final de su esposa. Conocemos su debilidad por el vino. Se emborrachaba Lot. Lo emborracharon sus hijas. Y su incestuosa relación con sus hijas. Lot es el padre de una nación. ¿Y de dónde salieron los hijos de Lot si se le murió su esposa? De sus hijas. Sus hijas y Lot. Digo, no quiero aquí ser chismoso, pero la Biblia lo dice. Ellas dijeron, no tenemos marido, no hay nadie aquí alrededor de no sé cuántos kilómetros y esto se va a morir, ¿qué hacemos? Se pusieron de acuerdo las hijas y cada una en un día determinado lo emborracharon. Y dice el hermano Pedro, el justo Lot. Y usted decimos, no. Y todo eso no nos da derecho a criticarlo, pero sí nos ayuda a entender una gran verdad. Y esta es la gran verdad. Justo. ¿Quién es justo? Es el pecador que recibe la gracia de Dios. Pedro llama a Lot justo, no porque haya sido una persona intachable, sino porque experimentó la gracia de Dios en su vida. Si solamente hubiera puesto de ejemplo a Noé en la torre, yo diría, no hombre, está difícil, pues Noé, porque era una chulada de persona, pero yo soy de lo peor. Pero cuando veo a Lot, no, pues hasta a mí me puede salvar el Señor. Esa es la idea de por qué Pedro pone estos dos ejemplos, porque el Espíritu Santo le inspira. Hermanos míos, el Evangelio verdadero es sencillo. 3 cosas para reconocer fácilmente el Evangelio del Señor. Número 1, el Evangelio del Señor nos dice en primer lugar que no somos capaces de salvarnos y que estamos perdidos. Si usted asiste a algún lugar, una iglesia, escucha un sermón donde lo primero que le dicen es, tú tienes poder en tu boca, o le dicen, descubre el campeón que hay en ti, o le dicen, usted tiene no sé qué, te están mintiendo. Porque la primera parte del Evangelio te debe decir, no puedes, estás perdido. Si no te dice eso, entonces no es el Evangelio. Al hombre le gusta el triunfalismo, le gusta la superación personal, le gusta que le digan, tú puedes, está en ti el poder, descúbrete a ti mismo, controla tu mente y controlas el universo. Le encanta al ser humano eso. Pero la primera cosa que dice el Evangelio es, no puedes. Segunda cosa, que Dios nos ama y ha provisto una solución en Cristo, que en Cristo podemos, es la segunda parte del mensaje de salvación. Y en tercer lugar, que necesitamos creer y entregar nuestra vida completamente. Cualquier otra cosa, declaraciones, cancelaciones, rituales, unciones, encuentros, objetos santos, apostolitis, profecías, ministración, actos proféticos, está de más, y está de más es decirlo muy lindamente, son herejías. Y lo más importante de todo, si aceptamos el Evangelio puro del Señor, ya sea que seamos como Noé, una chulada de personas, o que seamos como Lot, ni hablemos mucho, ya sea que seamos como Noé o como Lot, hay esperanza para nosotros y para nuestras familias. No sigamos las modas del mundo, por amor de Dios. Sigamos a Cristo. No sigamos las modas del mundo. Sigamos a Cristo, el Evangelio verdadero. Otra vez, ya saben que cuando pido disculpas, en realidad no estoy pidiéndolas del todo. Estoy tratando de hacer solamente de entender el asunto. Pero discúlpenme que les llevé por este viacrucis de ideas de Segunda de Pedro, capítulo 2, pero ¿qué querían? Eso dice Pedro. Pero encontramos un tesoro, una flor en el pantano. Esperanza, hay esperanza. En medio de esta confusión, de este mundo perdido en que vivimos usted y yo, este mundo lleno de confusión, hay esperanza en Cristo. Podemos ser el Noé de esta generación. Podemos ser el Lot de esta Sodoma llamada Ciudad de México.
Todo lo que tenemos que hacer es creer el verdadero evangelio de Jesús. En la época de Noé y en la época de Lot también había falsos maestros, también había religiones, también había ideas religiosas acerca de dioses y demás. Y ellos se mantuvieron fieles a la única idea verdadera: Dios, el eterno, Jehová de los ejércitos. Y Cristo les salvó, aun cuando ellos no conocían la historia perfecta de Jesús que usted y yo ahora conocemos. Señor Santo, gracias, porque podemos nosotros, como Noé, como Lot, ser también, Señor, de los salvos, de los justos, no por buenos, sino porque experimentamos tu gracia en nuestra vida. Permítenos, Dios, vivir en medio de la confusión la verdad tuya, la verdad que salva, la verdad que está fuera de moda mundana, pero que es la verdad absoluta de tu palabra. Ayúdanos a vivir así. Sigan orando, mis hermanos. Tengo una sola pregunta. ¿Alguien aquí quiere decirle al Señor: Señor, quiero vivir tu evangelio verdadero? Me doy cuenta que sí hay una gran confusión en este mundo y creo que yo he sido vulnerable a esa confusión en ocasiones, pero Dios, hoy te pido que me des sabiduría y que me guíes, porque quiero vivir la verdad en medio de este mundo, como Noé en el diluvio, como Lot en la destrucción de Sodoma. Guíame, Señor, quiero creer tu evangelio puro y verdadero. Si le quieres decir eso al Señor ahí en tu lugar, levanta tu mano y déjame orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, les felicito en el nombre del Señor Jesucristo. Si alguien más toma decisión, levante su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Oremos. Señor Santo, pongo a mis hermanos y mis hermanas en tus manos y te pido que nos bendigas y que nos dé sabiduría, Señor, y guianza de tu Santo Espíritu para vivir la verdad, para vivir un cristianismo fuera de la moda del mundo, un cristianismo auténtico, original, verdadero. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Alabado sea el Señor, feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandamientos. Entreguemos nuestros diezmos y ofrendas.